Buenos días a todas y a todos y bienvenidos al Parlamento de La Rioja para la conmemoración de la 33 edición de la Convención, el 33 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños. Quería saludar en primer lugar al presidente de UNICEF La Rioja, Amadeo Lázaro, que hoy nos acompaña y que va a ser quien dirija este acto. Posteriormente a todos los chicos y chicas que habéis venido para celebrar esta conmemoración aquí en el Parlamento y, por supuesto, a todas y todos los compañeros diputadas y diputadas que nos acompañan hoy en este acto que, como ya sabéis, la última vez que se celebró de forma presencial en el Parlamento de La Rioja fue en el año 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, no por la pandemia dejamos de hacerlo. Lo hicimos otras dos veces, en el 2020 y el 2021, de forma telemática, a través de videoconferencias en las que nos conectábamos con varios colegios y desde allí pues, realizamos estas conmemoraciones, ¿no? la 31 y la 32. Hoy, afortunadamente, la situación ya es otra, podemos otra vez reunirnos, han cambiado UNICEF el formato del acto, las cosas cambian, varían y lo sustancial, lo importante, que es la participación de las niñas y los niños en el mismo, eso permanece de la misma manera y tendréis ocasión de trasladar desde esta tribuna, desde la tribuna de oradores del Parlamento de La Rioja, todos aquellos mensajes que hayáis decidido traer hoy en este día aquí. Por parte de la institución, simplemente manifestar que nos parece uno de los mejores usos que podemos dar al Parlamento de La Rioja, trasladar la voz de las niñas y de los niños a través de esos objetivos que tantas veces hemos hablado a lo largo de estos 4 años y esperar que este acto se siga celebrando año tras año porque será una buena manera de dar la voz a los niños y a las niñas dentro del Parlamento de La Rioja. Ahora voy a pasar la palabra al presidente de UNICEF La Rioja, Amadeo Lázaro, para que os comente una serie de cuestiones de inicio al acto y también pues, ponga de manifiesto todas aquellas cuestiones que hemos hablado y que son importantes recordar a la hora de conmemorar este aniversario. Tiene la palabra el presidente de UNICEF La Rioja, Amadeo Lázaro. Buenos días a todos y a todas, estimado presidente, estimados representantes de los grupos parlamentarios de esta sala, estimados consejeros de los consejos locales de participación de nuestras ciudades amigas de la infancia, responsables, concejales de los municipios que estáis acudiendo y dinamizadores. Nos alegramos mucho de volver a esta sala. Han pasado 2 años, como recordaba el presidente, desde que estuvimos físicamente aquí y hemos tenido que celebrar esta celebración online, ¿no? Entonces, nos gustaría, ya que retomamos nuevamente este espacio, dar unas breves pinceladas de lo que representa este acto en conmemoración de los derechos. Unas breves pinceladas de la historia y por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a este punto. Tras la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en el 24, hace casi ya 100 años, se realizó el primer reconocimiento a derechos específicos del niño. En aquel entonces se reconocían necesidades fundamentales, exclusivamente aquellas necesidades. Pocos años después, el 11 de diciembre del 46, y este año pasado celebramos ya 75 años, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y de los desastres que tuvo aquella guerra. Fijaros que estamos hablando de cerrar 2 guerras mundiales para que aparezca y hablemos de derechos, ¿no? Nace UNICEF. UNICEF nace como un fondo de Naciones Unidas para cubrir la emergencia en la infancia en aquellos años. En el año 53, UNICEF pasa de ser un fondo de emergencia a una agencia permanente de Naciones Unidas para defender los derechos de infancia, de la adolescencia y su bienestar. El 20 de noviembre del 59, 30 años antes de la fecha que hoy celebramos, que hoy estamos celebrando, se tuvo esa segunda declaración de derechos del niño, que en 10 principios
se centraba en la protección y el cuidado. Fijaros, antes hablábamos de necesidades fundamentales y en el año 59 hablábamos exclusivamente de protección y cuidado, porque se entendía que la infancia, que los niños, que las niñas eran vulnerables. Estaban muy cerca las guerras. 30 años más tarde, el 20 de noviembre del 89, se aprobó como tratado internacional, y eso tiene su importancia, la Convención de Derechos del Niño. Esa convención, que nace como un tratado internacional, reconoce que los niños, fijaros, ya no son un elemento, una persona a proteger, son individuos de pleno derecho en su desarrollo físico, mental y social, y que tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, que es el motivo por el que estamos hoy aquí. La Convención, además, tiene un carácter tremendamente obligatorio para los Estados que la suscribieron. Es decir, los firmantes se sujetan al cumplir todos los artículos de esa Convención y además se sujetan a la revisión, a la inspección, a la supervisión de Naciones Unidas y de UNICEF para que esto se lleve a cabo. Es muy importante. La Convención de Derechos del Niño, y que se ha utilizado para promover estos derechos y proteger los derechos de la infancia, tiene 54 artículos, como bien conocéis vosotros, pero 4 principios clave, y solo voy a centrarme en ellos. Primero, no discriminar. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, no importa el color de la piel, su religión, su procedencia o la idea de sus padres. El interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de todo, siempre que vamos a regular, a legislar, a tratar, a reunirnos, el derecho del niño está por encima de todo. Cualquier decisión, cualquier ley, cualquier política que pueda afectar a un niño, tiene que tener en cuenta al niño, a la niña. El tercer eje es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. En tiempos tan convulsos, en tiempos de crisis, en tiempos como estamos viendo, garantizar la vida, garantizar la supervivencia y desarrollo en muchos países del mundo es una prioridad. Y el último de los ejes, que es el que fundamentalmente es el eje de participación infantil. Niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afectan. Y la segunda parte que dice la Convención es a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. No solo a que les consultemos, sino que sean tenidas en cuenta. Bueno, desde la aprobación en el mundo se han producido muchos avances en el cumplimiento de los derechos de la infancia, a la supervivencia, a la salud y a la educación, así como el reconocimiento a la necesidad de establecer entornos seguros y protectores y proteger a los niños de la explotación y de los malos tratos. Pero estos avances, que ya se venían produciendo desde los años 70, o sea, las tendencias eran muy buenas, se han visto tremendamente frenados con las últimas crisis. Y nos asomamos a una crisis posiblemente peor para la infancia, una crisis de derechos peor a la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, que era Se ha retrocedido prácticamente en todos los indicadores de derecho. Tenemos mucho trabajo por hacer. El mundo en el que estamos sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID, las consecuencias de una guerra que estamos viviendo en nuestro propio continente, en Ucrania. El aumento de los precios está agravando una crisis de nutrición en todo el mundo, principalmente en el Cuerno de África, pero en prácticamente todos los países. Es posiblemente hoy más importante que nunca escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, escuchar y tener en cuenta sus ideas, sus propuestas, para ese mundo en el que deseamos que estén todos protegidos. Y en este Día Mundial de la Infancia, hoy hace 33 años de esta Convención, queremos recordar que todos los niños del mundo tienen los mismos derechos sin excepción. Y quiero leer el artículo 2 de la Convención, que dice: sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, la discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus tutores. Todos tienen derecho a participar, a ser protegidos y a desarrollarse participando activamente en la sociedad. Por eso, en este Día Mundial de la Infancia, UNICEF ha centrado sus esfuerzos, sus actividades en 2 grandes derechos.
Por un lado en la participación y por otro en la salud mental, que luego hablaremos y que se va a tener en cuenta. La participación de la infancia, la participación de los niños, de las niñas, de los adolescentes debe ser una participación activa. No solamente se debe oír, sino que debe ser escuchada, debe ser bidireccional, debe ser comprendida y debe estar orientada a conseguir resultados. Y repito, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser consultados sobre las opiniones que le afectan y a que sean tenidas en cuenta. Tienen derecho a buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, dice el artículo 13. El Día Mundial de la Infancia, por tanto, no tendría sentido si no son los niños, niñas y adolescentes quienes participan, quienes topan el protagonismo y expresan sus propias ideas. Por ello, en esta semana, en este día, alrededor del día 20 de noviembre en el que celebramos esto, se ha intentado que la infancia ocupe todos los espacios posibles, los espacios informativos, las redes sociales, las instituciones. Se ha invitado a los diferentes medios de comunicación para que cuenten con niños en sus programas y espacios, que sean los niños quienes pregunten, que sean los niños quienes tomen la palabra. Hoy mismo, cuando acabemos el evento, acudiremos a un medio precisamente para ello. También se ha propuesto a los consejos municipales de infancia y adolescencia, de las ciudades amigas de la infancia, que no he dicho lo que son, pero lo recuerdo, son aquellos municipios comprometidos con el diseño de las políticas públicas eficaces basadas en el enfoque de derechos del niño, comprometidos con la participación infantil y con el impulso de alianza entre los actores relacionados con la infancia. En La Rioja hoy tenemos 5 ciudades amigas de la infancia que representan aproximadamente el 70% de nuestros niños. Estos consejos municipales de infancia, 3 en particular, que tenemos aquí representados, que son Arnedo, Calahorra y Logroño, han trabajado en un documento de consenso sobre el siguiente lema: nuestros derechos, nuestras emociones. Este acto refleja, por tanto, el máximo exponente de esa participación de la infancia. Tenemos ahora mismo 3 consejos municipales de infancia, pero esperamos que en breve este espacio se vea materializado en la constitución de un Consejo Autonómico de Infancia y Adolescencia, en el que estén representados los distintos consejos municipales y de infancia de toda La Rioja. Sería el único consejo consultivo, o sea, el único consejo de infancia y adolescencia dependiente que exista en España, dependiente del Parlamento, del Legislativo, del máximo órgano de representación de los riojanos y el espacio donde las palabras, las ideas y el consenso protagonizan el avance de las sociedades. Y no puedo finalizar mi intervención sin agradecer el trabajo de estos consejos municipales de infancia, en particular el que habéis realizado para esta sesión y que vamos a ver ahora, y asimismo agradecer el trabajo a quienes a lo largo de estos últimos años han formado parte de la comisión y el pacto del seguimiento por la infancia que se firmó en aquel lejano 19 de abril de 2011. Un pacto que plasmaba un compromiso conjunto para impulsar políticas de infancia dentro del marco jurídico autonómico. Un compromiso de pacto que tras 11 años precisa una renovación y que nos gustaría y estamos trabajando en esa renovación. Y que se convirtiera posiblemente en un instrumento permanente de seguimiento de la infancia atemporal. Y por último, los últimos mensajes, recordar desde UNICEF que es necesario, alineados con los 2 grandes ejes que comentamos, escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, apoyar a sus familias y a los cuidadores para que entiendan mejor sus necesidades, que recomendamos garantizar que las escuelas defiendan la salud mental y que sean entornos verdaderamente protectores del bienestar, y que pedimos a los poderes públicos, a los gobiernos, a los aliados, a los grupos políticos, que actúen de forma urgente y coordinada para promover la salud mental de todos los niños, adolescentes, cuidadores, proteger sobre todo a aquellos más vulnerables, que se invierta con urgencia en todos los sectores de salud mental y no solamente en el sanitario, con un enfoque de prevención, de promoción y de atención que abarque a toda la sociedad. Que se integren y amplíen las intervenciones basadas en evidencias en todos los sectores, que se garantice que en las escuelas se apoya a la salud mental a través de servicios de calidad y de relaciones positivas. Y por último, romper el silencio en torno a ese estigma que representa la salud mental. Es el momento de reimaginar un mundo mejor en clave de infancia,
de asegurar que los derechos de los niños y de las niñas se pongan en el centro de las medidas, porque garantizar el bienestar y las oportunidades de los niños repercutirá también en mejores niveles de cohesión social y en el desarrollo económico de cara al futuro. Y se decía en el año 90, en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, y hace unos cuantos años, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Gracias. Bueno, pues a continuación, y como venía expresando, son los niños los que toman la palabra y vamos a comenzar por las reflexiones y el documento de conclusiones y preguntas, sugerencias y aportaciones del Consejo Local de Arnedo. Y para ello llamo al estrado a Carmen García Domínguez, a Nora Erce Pascual y a Daniela Miljailik. ...20 de noviembre, conociendo el Día Mundial de la Infancia. Estamos hoy en el Parlamento de La Rioja para celebrar el Día Mundial de la Infancia, que es un día dedicado a todas las niñas y todos los niños del mundo. El 20 de noviembre fue establecido por las Naciones Unidas, coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración era muy importante, pero no suficiente para proteger nuestros derechos. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, como es el caso de España. El objetivo de este Día Mundial de la Infancia es recordar a la ciudadanía que los niños y las niñas somos el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Todos los años, el 20 de noviembre, celebramos los avances conseguidos, pero sobre todo buscamos llamar la atención sobre las situaciones de los niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer nuestros derechos y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día de nuestro bienestar y desarrollo. Este Día Mundial recuerda que todos los niños tenemos derecho a la salud, la educación, al juego, al desarrollo y a la protección, entre otros derechos, independientemente del lugar del mundo en el que hayamos nacido. El Día Mundial de la Infancia es un momento clave para sumarnos a este llamamiento a favor de los niños y niñas más vulnerables, especialmente en lugares como el Parlamento y en presencia de las personas y cargos que tienen la posibilidad de hacer leyes para efectivos nuestros derechos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este año, 2022, se cumplen las 33 de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y si bien se han logrado importantes avances, la Convención sobre los Derechos del Niño sigue siendo un documento insuficiente conocido y los derechos que recoge aún distan mucho de convertirse en realidad para muchos de nosotros. Días como el 20 de noviembre sirven para recordar que los derechos de la infancia están ratificados pero no garantizados. Nuestra participación. Estamos hoy en el Parlamento de La Rioja, los niños, niñas y adolescentes de 3 consejos locales de nuestra comunidad autónoma y representamos a todas las niñas, niños y adolescentes que integran los consejos locales de Arnedo, Calahorra y Logroño. Para estar hoy aquí hemos realizado previamente una reflexión activa centrada en el derecho de la salud mental. En primer lugar, desde cada uno de los consejos, los consejos locales de infancia y adolescencia, presentes realizamos la actividad propuesta desde la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia para celebrar el Día Mundial de la Infancia, nuestros derechos, nuestras emociones.
En segundo lugar, algunos de nosotros participamos en el 7º Encuentro Estatal de Consejos Locales de Participación en las ciudades de Cáceres el fin de semana del 4 al 6 de noviembre. El trabajo realizado dio como fruto un manifiesto con nuestras propuestas y conclusiones en temas de interés como la salud mental, la educación, la desigualdad y la pobreza del medio ambiente, la situación en las zonas rurales y las injusticias y amenazas. Finalmente, y en colaboración con UNICEF, Comité de La Rioja, desarrollamos una sesión de trabajo online el pasado 10 de noviembre para elaborar un documento de consenso con nuestras conclusiones, que compartimos a continuación en este Pleno Parlamento. Gracias, Carmen, Nora y Daniela. Y a continuación, el Consejo Local de Calahorra, en el que participarán Natalia Zamajón Pascual, Alejandro de Blas Irigoyen y Nicole Anna Bild. Nuestras conclusiones. Consideramos que la salud mental es sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras mentes, con lo que somos y también con la gente que nos rodea. Es consideradamente tener pensamientos favorables y ser capaces de descansar la mente. Actuar ante las dificultades o problemas que no nos pueden seguir y tener amistades, apoyo. Es aceptarnos a nosotros mismos e intentar dar lo mejor, apoyándonos una autoestima fuerte que nos ayude a soportar los ataques exteriores. La salud mental es para nosotros el bienestar físico, social y mental y afecta a nuestra forma de pensar, de actuar y vivir nuestras emociones. La salud mental es un tema tabú, pero gracias a las redes sociales y los medios de comunicación está visualizado cada vez más. Gracias a ellos se empieza a romper la estigma entre los más jóvenes y, en cambio, entre la población más adulta aún cuesta mucho hablar de la salud mental. Las redes sociales, de manera positiva, nos permiten encontrar referentes que ayuden y de manera negativa proyectar estereotipos ilegales y puede causar diferencia. Sabemos que las personas tienen alguna dificultad emocional o problema de salud mental pueden sufrir discriminación porque son diferentes, porque no las entendemos o porque nos pueden molestar. Cualquier circunstancia que se separe de la norma puede implicar discriminación. Nuestras condiciones físicas, nuestro rendimiento académico, nuestra condición sexual e incluso nuestra nacionalidad. Existen actitudes muy crueles por parte de numerosas personas que no suelen atajar e incluso muchas veces esas personas que no se sienten bien consigo mismas son las que atacan a los demás. No siempre hay recursos suficientes para abordar el problema, llegando a veces a ser la víctima de discriminación quien tiene que irse. Notamos que las niñas, niños y adolescentes, cuando necesitamos ayuda o hablar con alguien, acudimos primero a nuestros amigos y amigas y luego a nuestros padres. Si hay algún problema en el centro escolar, a los profesores, tutores, psicólogos, personal técnico. Pero a veces sentimos que nuestros problemas no van a ser considerados como cosas importantes. Otras veces no acudimos a los adultos por falta de confianza, por vergüenza o porque el acceso a los adultos es difícil. Por ejemplo, como en el caso de los orientadores de los centros educativos, que muchas veces están desbordados o desmotivados y no se puede acudir a ellos. Identificamos que en nuestros municipios la mayoría de los consejeros y consejeras
conocen algún caso de acoso en centros educativos y que no hay psicólogos y psicólogas suficientes para cubrir la demanda que existe. El acoso escolar es uno de los temas más graves que nos afecta cuando somos pequeños. Este problema, donde más lo identificamos, es los patios de los colegios en el momento de recreo. En muchos patios siempre juegan los mismos al balón y no dejan jugar a los demás, y también hay niños y niñas a los que les cuesta relacionarse y no juegan con nadie. Por ello, es importante crear actividades lúdicas o juegos durante el recreo, que incluyen a todos los escolares. Esta actividad las podrían organizar los cursos de los más mayores, en el caso de tener estos centros de enseñanzas medias, o contratar personas para realizarlos en el caso de centros de primaria. También hemos identificado que se han realizado diversas actuaciones de cara a mejorar la salud mental de los jóvenes, con programas y con alianzas entre organizaciones y servicios locales. Pero muchas veces los jóvenes no responden a estas iniciativas por timidez, desconocimiento o falta de confianza. Muchas gracias, Natalia, Alejandro, Nicole. Y finalmente concluimos las aportaciones del Consejo Local de Logroño, para lo cual pido que suban al estrado a Aarón Ayala Gil, Manar Afaf Ibtawit y Samad Dembélé Traore. Proponemos la siguiente receta para cuidar la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes. Que en los centros educativos se cuente con un psicólogo al que podamos acudir si tenemos algún problema, o que en las aulas nos enseñen estrategias para combatir la ansiedad y el estrés. También que disminuya la presión por lograr un buen expediente académico en los centros educativos. Que todos los centros de salud sean al menos un psicólogo de cabecera al que todos podamos acudir para hacernos revisiones rutinarias. Que en los centros jóvenes de nuestros pueblos y ciudades se puedan crear y publicitar más actividades atractivas para tener espacios de ocio con otros niños y niñas, ya que las relaciones entre nosotros y los juegos ayudan a que estemos más felices y contentos. Que nosotros y nosotras debamos realizar actividades que nos ayuden a mejorar nuestro estado de ánimo y reducir el estrés y la ansiedad, como hacer deporte, cocinar, salir con los amigos y amigas, hacer meditación, escuchar música, pintar, videojuegos, etc. Además, creemos que todos los niños, niñas y adolescentes debemos tener una persona en la que podamos confiar para hablar, comunicar o transmitir nuestros problemas teniendo confianza y sin que nos juzguen. Nosotros también tenemos que tratar bien a los demás y tener empatía. No tenemos que cerrar los ojos ante un abuso, porque tenemos que ponernos en los pies de los demás y no simplemente pasar y mirar. Tenemos que hacer algo. Que nosotras y nosotras debemos intentar sociabilizar y tener relaciones positivas, trabajar en nuestra autoestima y meditar antes de hacer ninguna acción. Además, creemos que es muy importante escuchar y no juzgar. Es además muy importante pedir ayuda y escuchar de manera neutral y con empatía a toda aquella persona que nos lo pide. Y con esto instamos al Pleno del Parlamento y a sus grupos parlamentarios a cuidar la salud mental de la ciudadanía y especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Y les pedimos que puedan crear leyes e iniciativas que faciliten nuestra participación siempre en los asuntos que nos afectan y especialmente en nuestro bienestar mental y nuestro bienestar en general. Aprobar y poner en marcha el órgano de participación infantil autonómico o Consejo Regional de Infancia y Adolescencia. Los niños y niñas tenemos derecho a ser informados, a expresar nuestras opiniones y a participar en la toma de decisiones de los temas que nos afectan. Es, por tanto, esencial que existan espacios a nivel autonómico, que actualmente tenemos en nuestras localidades y a nivel nacional. Además, queremos solicitar al Parlamento de La Rioja que a la hora de crear el Consejo Regional tengan en cuenta a los niños y niñas de los centros educativos de los colegios rurales de La Rioja
Ellos no disponen de consejos de infancia, como las ciudades a las que hoy representamos aquí. Creemos que es importante que también ellos puedan exponer sus problemas y necesidades al vivir en localidades más pequeñas. Además, creemos que es muy importante impulsar la participación de todos los niños y adolescentes, con un enfoque especial en los adolescentes. Además de nuestro derecho a participar, la infancia y la adolescencia somos claves para la transformación social y política, a nivel local, autonómico y estatal. Además, somos el futuro de estas generaciones. Y finalmente, queremos contribuir y facilitar las normas y leyes que garantizan formación a las personas adultas y profesionales para entender a los niños, niñas y adolescentes en general. Muchas gracias. Gracias, Aarón, Manar, Sama, y gracias también a los técnicos que les acompañan, Esteban, María Victoria, Ana Alonso, los concejales, efectivamente, también, Sandra Rodríguez y Beatriz Nalda, que han hecho un gran esfuerzo para llegar a tiempo y sabemos del esfuerzo que han tenido que realizar por los plazos que tienen y los tiempos de maduración de los distintos consejos. Bueno, a continuación, los niños nos han puesto encima de la mesa una serie de cuestiones, pero también hay un grupo de trabajo en el Pleno, en el Pacto por la Infancia del Parlamento de La Rioja, que se trabaja sobre infancia y quieren expresar en un manifiesto sus ideas. Y llamo a quien va a realizar la lectura a que, por favor, salgan agradeciéndoles de antemano el esfuerzo y el trabajo que llevan realizando a lo largo de estos últimos 11 años. Bueno, pues nosotras también vamos a hacer lectura por turnos, porque este es un trabajo conjunto. Bien, desde el Parlamento de La Rioja, junto a UNICEF España, hoy conmemoramos la celebración del Día Mundial de la Infancia, que se celebró el pasado 20 de noviembre, destacando grandes logros a favor de los derechos de los niños y las niñas, pero también recordando que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en nuestro país y en nuestra comunidad, La Rioja, para que los derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño hace más de 30 años. Los niños, niñas y adolescentes hoy se enfrentan a múltiples desafíos, como la pobreza y las desigualdades, la crisis climática, la violencia, las consecuencias de la COVID-19, desafíos que comprometen su nivel de bienestar hoy, pero también sus oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana. Asegurar la consecución de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una cuestión colectiva y de obligado cumplimiento. Cuando un niño o una niña ve limitada la satisfacción de sus derechos, el impacto en su bienestar emocional es directo. Por ello, toda la sociedad tenemos un rol fundamental en asegurar que todos los niños y niñas se sientan emocionalmente satisfechos. La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 supuso un gran avance en el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, así como su ratificación por España en el año 1990. No obstante, a día de hoy quedan todavía grandes retos globales a abordar y que nos interpelan también a nivel nacional, regional y local. Las recientes crisis económicas, la crisis climática, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania han puesto en una situación complicada la supervivencia de millones de personas en el mundo y especialmente de niños y niñas. 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años en el mundo tienen diagnosticado un problema de salud mental y solo el 2% de los presupuestos de los gobiernos a nivel mundial es destinado a tratar depresión, ansiedad y otros. En España, el 13,2% de niños y niñas de 4 a 14 años presentaba riesgo de sufrir algún tipo de problema de mala salud mental, según datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2017. El número de niños y niñas que viven en situación de pobreza en el mundo se ha disparado a 1.200 millones. En España hay 2,75 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social,
un 33,4% de la población menor de 18 años, datos del 2021. Todo ello es actualmente el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil tras Rumanía. Más de 260 millones de niños y niñas no van a la escuela a nivel mundial. El 50% de los niños refugiados no tiene acceso a la educación. Más de un tercio de los estudiantes de entre 13 y 15 años experimentan acoso escolar y en España, según el informe de UNICEF, el 33,6% de los estudiantes entre los 11 y 18 años están sufriendo acoso escolar y el 22,5% es ciberacoso. Aproximadamente 3 de cada 4 niños y niñas en el mundo de 2 y 4 años, unos 300 millones, reciben formas de disciplina violenta por parte de sus cuidadores principales. Y unos 15 millones de niñas adolescentes entre los 15 y 19 años han sufrido agresiones sexuales. Hay más de 36 millones de desplazados forzosos menores de edad y más de 35 millones de niñas y niños y adolescentes migrantes internacionales. Muchos de ellos ven cada día vulnerados sus derechos a la supervivencia y desarrollo, educación, salud, protección frente a la violencia, vida familiar, libertad de movimientos o participación. En España, el sistema de protección de infancia y de acogida a refugiados no son aún capaces de dar una respuesta adaptada y que les conduzca a una plena inclusión social. Millones de niños están muy expuestos a niveles cada vez más elevados de contaminación atmosférica y 820 millones de niños están muy expuestos a las olas de calor. España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. Debemos tomar decisiones firmes para garantizar que ningún niño y ninguna niña se quede atrás y que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial. Es por ello que pedimos un compromiso real para promover las siguientes acciones que favorezcan el cumplimiento de sus derechos. Promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignen los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados con los derechos de la infancia en el centro. Escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes y contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su participación para diseñar junto con ellos y ellas las estrategias para la recuperación en esta crisis. Debemos tener en cuenta en todas las decisiones tomadas en la respuesta a la crisis y en la recuperación que tengan efectos sobre la infancia y la adolescencia, los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho a la participación y la no discriminación. Respecto a sus derechos, debemos de impulsar recursos de calidad y especializados, así como medidas para garantizar la promoción, prevención y atención de la salud mental, de la infancia y la adolescencia, con un foco especial en los colectivos más vulnerables. Impulsar prestaciones de apoyo a la crianza y medidas fiscales que beneficien a las familias con hijos, especialmente a las más vulnerables. Impulsar políticas de refuerzo educativo que garanticen el acceso equitativo y efectivo de una educación de calidad a través de becas, programas de apoyo, especialmente para los niños y niñas en las primeras etapas educativas y en situación de vulnerabilidad. La protección de la infancia ante todo tipo de violencia, impulsando mecanismos para lograr entornos protectores con recursos suficientes para que todos los servicios dirigidos a la infancia garantizan desde un enfoque preventivo la protección de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de malos tratos, abuso, acoso o violencia. Reforzar los programas dirigidos a promover la inclusión de los niños y niñas y adolescentes, migrantes, refugiados y de los jóvenes que salen del sistema de protección de la infancia. Promover las acciones necesarias para el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, convirtiendo la crisis provocada por la pandemia 2019 en una oportunidad para invertir en el presente y en el futuro de la infancia
construyendo mejor y con un enfoque de sostenibilidad, sin perder de vista la amenaza de la crisis climática y su pernicioso impacto en la infancia. Llevar a cabo las iniciativas necesarias para la creación de órganos permanentes en el Parlamento de La Rioja para el seguimiento y la promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes en las políticas de interés para la infancia, como son una ponencia permanente de infancia y la creación de un Consejo Autonómico de Infancia. Finalmente, reconociendo las problemáticas existentes y los multiplicados retos a los que nos enfrentamos, es fundamental reafirmar el compromiso para desplegar acciones y conseguir resultados en favor de la infancia a nivel local, nacional y mundial, fortaleciendo la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19 en los países en desarrollo y garantizando la vacunación global y sistemas de salud fortalecidos. En Logroño, a 29 de noviembre de 2022. Bueno, y ya estamos llegando al final de este acto conmemorativo del 33 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia y del Niño, y quisiéramos finalizarlo con una entrega de un diploma conmemorativo a los representantes de los consejos, de los 3 consejos locales que han participado. Para lo que ruego al presidente del Parlamento, por favor, que me acompañe, y iré llamando por el orden de intervención a los 3 consejos. A la finalización nos haremos alguna foto de grupo. Muy bien, entonces comenzamos con el Consejo Municipal de Infancia de Arnedo. No sale. Salir los consejeros, por favor, que han sido los responsables de la lectura. Sí. Muy bien. Por el medio. A continuación, lo mismo, los portavoces, podéis salir varios, los portavoces del Consejo Municipal de Infancia de Calahorra. Y finalmente, pues el Consejo Municipal de Infancia de la ciudad de Logroño.